rechazo, el rechazo mediado por anticuerpos, sabéis que es un rechazo especial, realmente difícil para nosotros, para todos los clínicos, que aunque estamos tantos años en el mundo de la trasplantología, realmente esto nos lleva un poco de cabeza. Precisamente eso lo hace especialmente interesante y hemos podido organizar esta sesión por eso, ¿no? Tenemos 3 ponentes que yo creo que nos van a dar mucha vida y muchos conocimientos, sobre todo porque es la gente con la que habitualmente trabajamos. La clínica, que nos habla de la clínica, que es Julia Martínez, ya la conocéis, y nos dirá un poco, ha resumido los problemas que tenemos y cómo los ve ella, que es como los vemos los clínicos, claro. El segundo ponente es Frank Boyce, él es inmunólogo, trabaja haciendo transfusiones y nos dirá un poco su visión. Y el tercer ponente es Vicente Martínez Cozar, que él es el patólogo con el que siempre tenemos dudas y le podemos preguntar y bueno, siempre está accesible ya, os agradezco la accesibilidad que tenéis ya de antemano. Se nos ha podido grabar las sesiones precisamente por el interés del tema. Como luego, oye, ¿qué nos dice ahí? Yo creo que esto es importante, yo creo que esto que no, bueno, pues lo vamos a mirar y así lo podemos ver a veces que nos haga falta. Es de andar por casa. Y si no nos gusta algo, lo que cortamos y lo pegamos. O sea que no va a salir en la televisión, no preocuparos por eso. Dar las gracias a Estela, José Luis Soto, que está por allí atrás. Y muchas gracias, nos ha ayudado con todo, la organización, el audiovisual, el patrocinio del catering. O sea que muchas gracias, como siempre nos estáis ayudando. Hay que dar gracias también a la Sociedad Valenciana de Cardiología, que cuando le mandamos el programa dijo que le parecía de mucho y máximo interés científico, y por supuesto nos la avalaba, o sea que también bien. Y un poco me ha parecido que lo más fácil con vista luego a buscar lo que quieren y a la grabación es que hable cada uno de ellos y luego hagamos las preguntas a cada uno de ellos. Preguntas, podemos preguntar, preguntas que tengamos, y ellos pues si las saben, que seguro que sí, pues nos las responderán. Y así será mucho más fácil. Pues yo creo que ya podemos empezar. Si quieres, Julia, te cedo la palabra. Pues muchas gracias, Luis, por la presentación. Me conocéis todos de sobra, yo soy Julia, una de las cardiólogas de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca, y lo que voy a intentar en los siguientes 15-20 minutos, pero no pasando del tiempo, es hablarles de la visión clínica de lo que sería el rechazo mediado por anticuerpos. Este es el índice que voy a seguir. Y bueno, pues vamos a empezar por lo más básico, ¿no? ¿Qué es realmente el rechazo mediado por anticuerpos? Pues un tipo de rechazo cardíaco después de un trasplante, en el cual anticuerpos circulantes que realmente los preforma el receptor van a atacar ese injerto del donante. ¿Y esto por qué va a ocurrir? Porque el receptor se va a sensibilizar a desarrollar estos anticuerpos anti-HLA, que a partir de ahora pues, los voy a llamar muchas veces anticuerpos DSA, o lo de donor specific del inglés. Y estos anticuerpos que van a circular por el torrente son los que van a ejercer ese daño endotelial y finalmente el rechazo del órgano, y lo que veremos en los siguientes minutos. Es una entidad aparte del rechazo celular y desde el 2004 pues, tiene sus propios criterios diagnósticos que están actualizados y revisados. Y tiene un impacto clínico, la verdad que muy importante, porque compromete la mortalidad y la morbilidad del post-trasplante. Se va a asociar a disfunción del injerto, a disminución de la supervivencia pasados los años y a un desarrollo acelerado de la vasculopatía del injerto o EBI, como la conocemos muchas veces en la práctica clínica. Es decir, este rechazo lo que va a hacer es comprometer el injerto a largo plazo y por eso debemos conocerlo, diagnosticarlo y tratarlo. Y es que la incidencia y la prevalencia no son nada desdeñables. Siempre se ha pensado que era más frecuente el celular y de hecho pues muy probablemente lo sigue siendo, pero el celular cada vez va a ser menos frecuente y el humoral de hecho va a aparecer en las biopsias del primer año entre el 10 y el 15%, van a tener algún dato de rechazo humoral. Y en cuanto al desarrollo de los DSAs, de los anticuerpos, estos anti-HLA, se estima que en los 10 años del post-trasplante hasta un cuarto de los pacientes los van a desarrollar, por tanto. Debemos estar muy atentos a ellos y saber cómo actuar. Bueno, pues un poco lo que os acabo de decir. Cada vez tenemos mejores tratamientos inmunosupresores, especialmente el tacrolimus, que lo que nos hace es controlar muy bien ese rechazo celular, pero el rechazo humoral persiste sin tener un tratamiento claro y sobre todo siempre hay muchas dudas con el manejo. Y esto pues, va a ser también especialmente importante antes de la inclusión del paciente en lista de espera, porque esos anticuerpos anti-HLA van a hacer que el paciente tenga menos posibilidades de trasplantarse, porque, bueno, salvo algunos casos que se pueden ver, lo ideal es que el paciente no tenga anticuerpos o si los tiene no le pongas un corazón que tenga precisamente esos anti-HLA para los que está sensibilizado. Y cada vez como tenemos receptores más complicados que llevan máquinas, las resistencias ventriculares de la regulación, que son los ELVA, o pacientes con ECMO que requieren muchas transfusiones, pues las probabilidades de que nuestro paciente esté sensibilizado aumentan. Y también desde que los congénitos pues cada vez son una proporción más grande de pacientes que acaban en trasplante, pues por haber tenido cirugías previas se pueden haber sensibilizado, o incluso algunos que llevan injertos que se pueden sensibilizar.
sobre todo, la importancia y la dificultad que tiene el tratamiento viene de que no hay ensayos clínicos, pues los típicos multicéntricos aleatorizados que estamos acostumbrados a ver en cardiología y sobre todo en insuficiencia cardíaca. Aquí sobre todo nos vamos a basar en series de casos, documentos de consenso de sociedades científicas, pero no lo que estamos pues, tan acostumbrados. Esto pues un poco lo que os acabo de contar. Voy a hacer un breve repaso de la fisiopatología del rechazo humoral. En sí va a depender de cuántos anticuerpos tenga nuestro paciente y de la incompatibilidad inmunológica que tengamos con el donante. Y hay dos escenarios especialmente importantes. El primero, los pacientes sensibilizados, que es un poco lo que os he comentado antes, pacientes con trasplantes previos, transfundidos o post-sensibilidad también después de un embarazo. Y un segundo grupo que sean los pacientes que desarrollan anticuerpos anti-HLA-DSA de nuevo. ¿Y esto por qué puede ocurrir? Pues aunque tú inicialmente lleves tu régimen inmunosupresor habitual, puede haber diferentes eventos, digamos, en el seguimiento, por ejemplo, una infección por CMV, que haga que puntualmente tengas un estímulo inflamatorio y tus linfocitos B se activen y empiecen con la producción de anticuerpos. O también, pues, al final los pacientes pueden tener diferentes efectos adversos de la medicación o puede haber algún bache de inmunosupresión en momentos en los que el paciente esté menos inmunosuprimido, estos anticuerpos ir haciendo poco a poco camino y aumentando. Y en la gravedad de la respuesta con estos anticuerpos puede ser desde su clínica, pues simplemente tienes anticuerpos circulantes que de momento no atacan el injerto, hasta una respuesta hiperaguda con lo que sería pues, un rechazo agudo con compromiso hemodinámico. ¿Y por qué ocurre? Pues vale, acabamos de decir que es que se forman los anticuerpos circulantes, ¿vale? Que los van a producir los linfocitos B. Esos anticuerpos van a ir circulando y cuando crucen el endotelio del corazón donado, o sea, del injerto, se van a, digamos, a marcar a los HLAs del donante. Entonces, ese marcaje lo que va a hacer es activar dos mecanismos importantes. El primero es el daño mediado por citotoxicidad directa, que es en la que los natural killers, macrófagos y neutrófilos pueden hacer su acción directa y realmente promover lo que es la citólisis de la célula del endotelio. O la otra segunda vía, que es la vía del complemento. ¿Vale? Cuando los anticuerpos se depositan, esto digamos que hace de trigger de la activación de la cascada del complemento que finalmente termina con el complejo de ataque de membrana K, que va a ser luego la diana del eculizumab, que eso lo veremos un poquito más adelante. Durante esta cascada se va a liberar diferentes fracciones del complemento y algunas van a quedar depositadas, como el CD4B, entonces, el C4B, perdón. Y que luego pues, nuestro compañero Vicente seguro que nos cuenta más pues, de cómo con inmunofluorescencia lo puedes detectar en las biopsias y todo eso. Entonces, vamos a diferenciar distintos estadios. El primero es subclínico, pues eso, tenemos los anticuerpos, pero no hay evidencia de daño patológico. El segundo, tenemos los anticuerpos y ya vemos en biopsia cómo empieza a haber daño del injerto, pero la paciente o el paciente no tiene síntomas y tampoco hay disfunción cardíaca. Es decir, todo es aún preclínico. Y luego hay dos estadios en los que el paciente empieza pues, con compromiso del injerto. El primero sería el rechazo agudo, en el que ya empieza a ver los síntomas, aunque pueden ser así bastante larvados, pero desde luego ya hay disfunción del injerto y ya pues, lo que sería la enfermedad crónica con aparición de la vasculatura, porque pues, como os acabo de contar, va por el torrente y se fija en el endotelio. Entonces, al final ese endotelio es el campo de batalla donde se va a producir toda esta reacción inmunitaria y por eso se puede promover la EBI, porque al final es todo ahí, es en el endotelio. Y bueno, al final también esto lo que puede hacer es pues, que el injerto crónicamente disfuncione. Vale, entonces, después de este repaso inmunológico, ¿cómo vamos a diagnosticar a nuestro paciente? Pues por los datos de la biopsia, por estos anticuerpos donantes específicos circulantes y para diferenciarlos de si estamos en un estadio clínico o no, pues por supuesto con la clínica, con biomarcadores, conocemos insuficiencia cardíaca, sobre todo el NT-proBNP, y con la imagen, con la ecocardiografía y sobre todo en los últimos años con la reso. Y esto sería pues, la clasificación patológica de la ISHLT para graduar el grado de rechazo desde negativo hasta severo y que veremos después, pero es lo que entre otras cosas nos va a guiar el tratamiento. No va a ser lo mismo tener un grado 1 que un grado 3, por supuesto, que vamos a tener que ser mucho más agresivos con el tratamiento y el paciente probablemente no va a estar asintomático. Vale, entonces, ¿cuándo tenemos que sospechar que nuestro paciente lo que tiene es un rechazo mediado por anticuerpos? Sobre todo cuando, por ejemplo, en los datos de la biopsia hay algo de rechazo celular, pero el paciente está con compromiso hemodinámico, es decir, no te está justificando ese rechazo celular como está clínicamente el paciente, cuando hay DSAs circulantes y disfunción del injerto, y cuando hay datos en la biopsia de rechazo humoral y los DSAs, pues por supuesto, aquí está mucho más claro. Vale.
Entonces, los TSAs hemos dicho que los vamos a buscar antes del trasplante. Por ejemplo, ya sabéis que de manera protocolizada medimos los anticuerpos anti-HLA en los estudios pretrasplantes. En el caso de que el paciente tenga algún anticuerpo anti-HLA, pues probablemente por transfusiones previas o embarazos o alguna cirugía, lo que vamos a calcular es el PRA, que el PRA viene un poco a traducir cómo de frecuentes son esos antígenos en población general. ¿Vale? Por ejemplo, el punto de corte del 50% que luego os voy a contar. Si un paciente tiene un PRA del 50%, va a querer decir que el 50% de los poblaciones no le valen, o no le valen a priori, que habría que hacer algún tratamiento inicial para que pueda, digamos, tolerar el injerto. Entonces, aparte de tener el PRA, luego vamos a tener la semicuantificación con MFI, que después veremos un poquito más, y ensayos, si no, pues con identificación de complemento. Y pues eso, más o menos 50% es el corte que ponemos para decir, vale, le tengo que hacer algo a este paciente, si incluirlo en lista de espera, o si no va a estar verdaderamente muchos meses o incluso años en lista sin posibilidad de trasplantarse. Y aún así, igualmente hay que hacer el crossmatch, es decir, comprobar que el paciente, o sea, que el donante y el injerto pues vayan a tener compatibilidad. En algunos casos sí que, aunque el crossmatch sea positivo, es decir, el paciente tenga anti-HLAs, vamos a ir igualmente por la vía del trasplante. Esto realmente es muy reducido a pacientes donde el riesgo-beneficio se te va a que, pues, que está muy grave y realmente o lo trasplantas o probablemente el paciente fallezca. Que las probabilidades de que se complique y que haga rechazo son muy altas, por supuesto, pero realmente con un equipo integrado y con los tratamientos de los que se dispone hoy en día, las probabilidades de éxito empiezan a ser razonables. Y sobre todo, a lo que me voy a dedicar ahora el resto de la charla es a la valoración en el post-trasplante, ¿vale? A la vigilancia de los DSAs en caso de que no tuviera, pues eso, pues si aparecen o no. Durante el primer año se recomienda hacer más o menos unas 4 determinaciones para ver si el paciente se sensibiliza o no, y posteriormente un año. Luego nosotros tenemos nuestras biopsias por protocolo durante el primer año, que más o menos entre 6 y 7, donde deberíamos también ir a buscar datos de rechazo humoral y aparte del celular. Y bueno, nosotros habitualmente con ecocardioscopio vamos vigilando el injerto y si en algún momento objetivamos alguna disfunción o algún dato que no nos cuadra, pues buscar el rechazo humoral y tratarlo. ¿Y cómo lo vamos a tratar? Pues bueno, ya os he dicho antes que no hay ensayos clínicos aleatorizados, así que realmente el tratamiento se basa en consensos de expertos y la experiencia clínica de cada centro. Entonces, en azul os he puesto más o menos lo que más utilizamos nosotros y en general los grupos trasplantadores. En primer lugar, los corticoides, que son uno de los pilares iniciales de la inmunosupresión, también a nivel celular, pero ya vamos a ver que para el humoral también van a jugar un papel. Las técnicas de retirada de anticuerpos de la circulación, como la plasmaféresis y la inmunoabsorción, más o menos inmunoglobulina, y el rituximab. Y luego tenemos otras dos terapias, que son los inhibidores del proteasoma y los de la fracción terminal del complemento, que son unas terapias que quedan más de segunda línea para los casos de rechazo más persistente o que no respondan al tratamiento estándar. Pero así en esencia se basa en quitar los anticuerpos del torrente, disminuir la producción y modular la respuesta inmune. Vale. Los corticoides, pues, normalmente los utilizamos entre medio gramo y 1 gramo durante 3 días y después lo vamos disminuyendo y van a actuar a diferentes niveles. Así pues te va a disminuir tanto la respuesta de los dos tipos, de los linfocitos T como de los B, y también la inflamación sistémica y la presentación de antígenos. Es decir, valen un poco para todo, por así decirlo. Y en los casos donde se asocia inestabilidad hemodinámica, se utiliza también la timoglobulina. Realmente esto viene heredado, por así decirlo, de cómo se trata el rechazo celular grave. Pero aunque sospechemos que el humoral es el predominante, si hay compromisos hemodinámicos, la mayoría de grupos de expertos recomiendan asociar timoglobulina. Porque lo que va a hacer es una depleción de los linfocitos T, que es verdad que esto es mucho más de rechazo celular, pero también va a ayudar bastante al humoral. Y sí que hay que tener en cuenta que esto es una medicación muy potente y que vas a tener que volver a reiniciar pues, todas tus profilaxis antiinfecciosas que normalmente ponemos en el puesto inmediato, pues aquí va a haber que reiniciarlas durante la terapia y unos meses después. Vale. Después tenemos estas dos técnicas que son ya las removedoras de anticuerpos del plasma. La primera es la plasmaféresis, que es la que más utilizamos nosotros, que la diferencia con la inmunoabsorción es que la plasmaféresis no es específica, es decir, es un recambio plasmático donde va a separar sangre de plasma y con el plasma se van a retirar los anticuerpos, pero también inmunoglobulinas y proteínas plasmáticas como los factores de la coagulación. ¿Qué tiene ventajas? Pues que es mucho más barato y mucho más disponible en muchos centros. Hacemos normalmente unos 3 recambios por semana para llegar más o menos igual a 5 o 6 recambios. Y luego pues lo puedes ir repitiendo en función de cómo evoluciona el paciente.
Y por contra, la inmunoabsorción es más cara, es más selectiva, pero sí que solo va a quitar las inmunoglobulina específicas y los DSAs. Y pues eso, y no requiere luego reponer con plasma. Vale. Las inmunoglobulinas intravenosas se pueden utilizar después de los recambios plasmáticos, porque lo que va a hacer es hacer un poco de quelante, de neutralizar los anticuerpos circulantes patológicos y hacer un poco de acción inmunomoduladora integral. Pues va a quelar tanto esos anticuerpos, pero también te va a dar como si fuera un poco de inmunoglobulinas beneficiosas y previene infecciones, que es algo que te puede ocurrir si te quitan todas las inmunoglobulinas de la circulación. Y luego, el otro tratamiento que más utilizamos nosotros es el rituximab, que es un anticuerpo monoclonal anti-CD20, que el CD20 está en los linfocitos. Entonces, lo que va a hacer es seleccionar específicamente los B. Entonces, los B claramente son los que van a iniciar el rechazo humoral, los que van a, digamos, luego diferenciarse en la célula plasmática, que es la que va a generar los anticuerpos. Entonces, sí que va a hacer que no se formen más células B y no se hagan más anticuerpos, pero no disminuye la producción directamente. Eso lo va a hacer el bortezomib, que lo veremos a continuación. Normalmente damos una dosis única semanal, que la puedes repetir 4 semanas más, y pues lo mismo, al final cuando usas inmunosupresores potentes, tu riesgo son las infecciones, y en este caso pues lo mismo, sobre todo infecciones virales. Vale. Los inhibidores del proteasoma, como bortezomib especialmente, sí que van a ir contra la célula plasmática. O sea, van a atacar la célula que hace los anticuerpos, y por eso es más rápido y más efectivo para eliminar los DSA. Pero como al final también es más potente, tiene más efectos secundarios, pues solo lo vamos a utilizar en los casos de rechazo persistente. Y un poco similar en esa línea, el eculizumab, que lo que hace es inhibir la reacción 5 del complemento, que va a hacer que no se termine de seguir la cascada del complemento y de formar el complejo ataque de membrana, que era lo que iba a destruir nuestros miocardiocitos. Entonces, es un fármaco muy caro y que solamente solo vamos a utilizar en casos de que el rechazo sea severo y refractario, pero sí que se ha visto en algunos estudios que lo utilizan como verdaderamente es muy efectivo. Y sobre todo, si vamos a hacer un trasplante con un cross-match positivo, que ya sabes que hay anticuerpos preformados, aquí sí que tendría probablemente mucho su lugar estos dos fármacos. Por resumir, os he puesto esta diapositiva, que aquí hay otras terapias de las que no voy a hablar, que son pues, más novedosas, más experimentales, pero un poco por ver los linfocitos B aquí, que es donde va a actuar el rituximab, ya la célula plasmática, donde nos va a actuar el bortezomib y los inhibidores del proteasoma, y sobre estos anticuerpos DSA, que es las plasmaféresis son van a ir retirando, y la inmunoglobulina que hace de quelante, y luego el eculizumab, que ya va aquí al complejo de membrana, ya directamente a la fase final. Bueno, y después de tratarlo, imaginaos que nuestro paciente se recupera, pasa a la fase aguda, pues lo que tenemos que hacer es que esto no vuelva a pasar, ¿vale? Ajustarle una supresión de base, se van a preferir regímenes con inhibidores de calcinulina y tacrolimus, y con la combinación de con sirolimus que velolimus en nuestro radio. Luego, en vez de los regímenes con micofenolate. Y por supuesto, biopsias en el seguimiento para comprobar pues, que no haya nuevos repuntes y la monitorización de los DSAs. Bueno, y entonces, ¿qué hacemos si nos queremos anticipar a todo esto? Pues realmente lo más importante, pues como en todo en medicina y sobre todo en cardiología, es la prevención. Si nuestro paciente no se expone a los antígenos, pues es muy complicado que fabrique estos DSAs. Entonces, pues en la medida de lo posible, intentar disminuir las transfusiones o si se va a operar, pues con mucho cuidado y siempre con protocolos de minimización. En las biopsias se empieza a buscar la inmunohistoquímica y estos depósitos de inmunocomplejos y el monitoreo de los DSAs anuales, y si hay dudas, pues repetir biopsias y, por supuesto, si hay síntomas o disfunción, tratar. Y luego había una parte en los distintos protocolos que me ha parecido interesante comentar si vale la pena en ciertos pacientes hacer biopsias un poquito más serias, protocolos como de biopsias repetidas, porque nosotros pasado el año habitualmente no hacemos de rutina, sino simplemente si hay síntomas. Y algunos autores proponen pues, que en pacientes con DSA títulos altos, o si no las has podido poner inhibidores de calcinulina por disfunción renal o por el motivo X que sea, si ha tenido rechazos agudos previos o tiene una infección crónica, pues que nuestros pacientes te lo plantees, ¿no? Tampoco dicen cada cuánto, pero simplemente pues como que para que lo tengas en mente.
Y en el último consenso de SHLT del 25, de hace muy poquito, se describían dos escenarios que realmente tú te das cuenta que depende del grupo que sea, hacía una cosa u otra. Entonces también los he querido traer un poco, pues que luego los podemos comentar. El primero sería qué hacer cuando empiezas a ver deseas a títulos altos, pues qué es lo que puede hacer, pues repetir biopsias y con mantener todavía una supresión más alta, un poquito al alza, y desde luego nosotros lo que hacemos es monitorizar. Si no hay datos de rechazo y el paciente está sintomático como una función del injerto, nosotros a priori esto no lo vamos a tratar. Y el segundo caso, a la derecha, pues ya, ¿qué haces? Si también en la biopsia ya te empieza a salir que hay datos de afectación, pues aquí nuevamente asegura una buena inmunosupresión, reiniciar corticoides si lo había suspendido, depende un poco del centro, hay quien los termina retirando, cambiar la inmunosupresión por everolimus, el micofenato everolimus, y continuar con una intervención estrecha y vigilancia, y si en algún momento pues, hay algo de disfunción, ya empezar con todo este tratamiento. Había preparado un caso clínico para contar pues así un poco comentar entre nosotros, que es una paciente que realmente nos hizo un rechazo humoral hace muy poquito, en marzo o abril de este año. Es una mujer de 51 años, un trasplante del 2022 por una miocarditis fulminante, que hizo inicialmente un fallo primario y siguió de ECMO. Pero finalmente, después de todo este posoperatorio tortuoso, la paciente pues, fue a la casa y tenía una buena calidad de vida. Pero es verdad que desde el tercer mes post-trasplante empezó a desarrollar anticuerpos de SA. Y en las biopsias se veían pues, datos incipientes de rechazo humoral, pero nunca más de estadios 1, igual alguna tenía 2, pero bueno, que la verdad el injerto siempre funcionó bien, siempre funcionó y ella siempre sintomática y con ProBNPs bajitos. Entonces, pues la habíamos tratado con inmunosupresión al alza y vigilancia. ¿Qué pasa? Que esta mujer el verano pasado ingresa con una colitis por CMV grave. Entonces, en este contexto, al final, pues, siempre es el riesgo-beneficio, ¿no? Si en algún momento se te pasa por la infección, pues no te queda otra que bajar los inmunosupresores. Y durante un tiempo se tuvo que retirar el micofenato para favorecer que se curara este CMV. Y pues, desgraciadamente, meses después, ingresó por insuficiencia cardíaca, con algo de disfunción biventricular. Nunca nada muy, digamos, no llegaba a ser una disfunción grave, pero en torno al 40, 35. Respondió muy bien a los vuelos de corticoides y se subió a la inmunosupresión basal, cambiamos el micofenato por everolimus, pero a las pocas semanas la paciente vuelve a reingresar. Y aquí ya veíamos signos de compromiso inmunitario. La paciente estaba taquicárdica, hipotensa, en una ANIJA 3, pues ANIJA 4, muy congestiva. La verdad que la paciente clínicamente en ese momento ya no estaba bien. Entonces volvimos a poner corticoides y en este caso también timoglobulina, por lo que he contado del compromiso hemodinámico. Y revisamos, le pedimos una biopsia a los compañeros de anatomía patológica que no mostró datos de rechazo. Pues al final la biopsia es parcheada, la coges de lo que puedes, entonces pues hay veces que te va a salir negativa. Y medimos DSAs y le pedimos, aparte de la eco, una reso, porque es verdad que la resonancia tiene la ventaja de que puedes hacer una caracterización tisular mejor y detectar el edema y las zonas de fibrosis. Entonces, en este caso, esta paciente sí que tenía una reso muy sugestiva de rechazo agudo. Y entonces, entre que tenían los DSAs altos, que os he puesto aquí un pantallazo, en este momento a nuestro compañero de centro de transfusiones no le facilitamos el tipaje del donante. Entonces, él simplemente nos sacó todos los anti-HLAs que tenía la paciente y nosotros fuimos a ir rebuscando cuáles eran los DSAs. Y así, pues, lo tenéis ahí muy pequeñito, pero este, que es el de Q6, pues era títulos de 24.000, esto es una barbaridad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues con toda la sospecha de que esto fuese un rechazo humoral, empezamos a tratarla con plasmaferesis y con rituximab, añadido a los corticoides y la timoglobulina. Y con esto la verdad es que la mujer evolucionó muy bien. No sabíamos muy bien cuál iba a ser su camino, pero la verdad que nos lo puso fácil, recuperó función ventricular y la verdad que ahora vais a ver los DSAs que han ido bajando un montón. El siguiente control que era después de las plasmaferesis y con una dosis de rituximab que se quedaron en 7.000, y después de las 4 dosis de rituximab en 2.400. O sea que la verdad que estamos muy contentos con cómo evoluciona. Y ya pues como mensajes para llevar a casa, que aunque los avances de inmunosupresión han reducido mucho el rechazo celular, el rechazo humoral sigue siendo un desafío post-trasplante y que hay que vigilarlo y tratarlo para prevenir las complicaciones a largo plazo de la disfunción del injerto, la vasculopatía acelerada y una menor supervivencia. Que el diagnóstico es pues así multimodal, biopsia, polinmunosupresión y detección de los DSAs. Y el tratamiento, pues también, diferentes armas terapéuticas, que en función de cómo responde nuestro paciente utilizaremos unas u otras. Que el rechazo subclínico todavía genera debate, incluso pues, en diferentes grupos no está muy claro lo que hacer y probablemente pues, eso es lo que enriquece en estas reuniones y que sigamos hablando del tema.
Y así como retos por resolver, probablemente pues identificar qué anticuerpos de todos son los clínicamente relevantes, saber a quién y cuándo tratar y con qué realmente, mejorar herramientas de monitorización y estrategias de sensibilización y por teorizar, probablemente en una medicina más personalizada, futurista, explorar si inmunofenotipar a los pacientes para individualizar la inmunosupresión. Y así como conclusión global de todo, pues que tengamos en cuenta que el rechazo mediado por anticuerpos no es solamente aislado, sino es un continuo que compromete la salud del injerto a largo plazo y que hay que detectarlo precozmente y tratarlo para cambiar la historia natural del injerto. Gracias. Muchas gracias, Julia. La verdad es que nos ha enseñado mucho. Es muy interesante el tema, como he dicho, y complejo además, ¿no? Pero así, volviendo así a lo sencillo, ¿no? Lo que vemos a diario. Cuando es un paciente trasplantado, el hombre se encuentra bien o prácticamente bien, hacemos una eco, nos sale normal. ¿Cuándo sospechamos que puede haber un rechazo mediado por anticuerpos? ¿O es imposible de sospechar, ya que el paciente se encuentra bien y la eco parece normal? ¿O hay algo en la eco o en él que nos lo haga pensar? Y luego también, aparte del punto de vista clínico y de la eco, que lo parejamos tanto, del punto de vista analítico, bioquímico, la troponina, el otro, todo esto nos sospechará un rechazo y sobre todo específicamente mediado por anticuerpos o son iguales al final, ¿no? Vale. Hombre, pues yo creo que si la eco normal y el paciente se encuentra bien es complicado, porque realmente puede haber cierto grado de rechazo tumoral, pero que todavía es subclínico y no lo ves. Entonces ahí, o estamos en el primer año que todavía estamos midiendo los DSAs y con las biopsias de control, que es lo que nos puede, digamos, hacer saltar la alarma de que puede haber un rechazo, pues yo creo que lo más habitual es pasarlo por alto. Es verdad que ante elevaciones de troponina y en el TCO-BNP no estaría de más buscar un poquito más, pues igual pedir una resonancia, ¿no? Algo no invasivo, no irte ya a la biopsia, pero sí que es que, bueno, por ahí he ido leyendo que si era el asesino silencioso, ¿no? En el post-trasplante, de que si no lo buscas, si no vas a por él, pues él va haciendo su camino y su clínico y al final pues acaba pues, con EBI, que puedes acabar el trasplante y bueno, pues eso. Es que a lo mejor deberíamos, a veces pienso, digo, a ver qué opinas tú que te has revisado el tema, hacer pues una vez al año, a lo mejor una biopsia, o en algunos que tuvo a lo mejor rechazos severos en algún momento, o a lo mejor pedir anticuerpos no solamente al primer año, quizá más tarde. Sí, desde luego. O sea, yo creo que pedirlos anualmente es lo que se recomienda ahora en las guías y en ese perfil... No, anticuerpos, únicamente los anti-HLA. Y ya si en algún momento sí que el paciente pues, ha tenido rechazos previos o sabes que no lo tienes bien inmunosuprimido porque el tacrolimus no se lo has podido dar o has tenido que quitar el micofenonato por alguna infección o así. Entonces, un poco ese perfil que tiene un cáncer y es minimizar la inmunosupresión. Igual a ese hacer una biopsia, un poco por ver dónde están las cosas y ya según eso, pues tratar o quedarte tranquilo de que de momento no lo está desarrollando. Muy bien. ¿Alguna pregunta por ahí? Yo tengo una duda. He visto por ahí, parece que lo hacemos bien, ¿no? Cada cuánto monitorizar los DSAs y más o menos el primer año coincidía con las biopsias, ¿no? Entonces, un poco saber si lo estamos haciendo bien, si en ciertos pacientes quizá hay que hacer más, cómo te ocupas, ¿no? De cómo hacer la monitorización bien, porque a veces las biopsias un poco vienen marcadas por logísticas. Total. Y luego también la segunda pregunta es incidir un poco en el tema de cuándo tratar, cuando la eco está bien y el paciente está asintomático, pero en la biopsia te encuentras un rechazo, ¿no? Porque si es un 1, un 2, pero te encuentres lo que te encuentres, no lo tratas, ¿cómo se maneja eso? Pues yo me quedo tranquila de que el primer año creo que lo hacemos muy bien, ¿no? Porque es lo que tú dices, como tienen ahí pues, que venían para biopsias, que se lo hacemos todo, la eco analítica, los DSAs. Entonces, el primer año es verdad que yo creo que lo tenemos muy bien cubierto. Ya pasa el primer año, nosotros que tenemos pacientes que muchas veces no son del área, igual sí que han empezado con síntomas, pero yo que sé, a su médico de cabecera o a su hospital de zona que no han pedido anticuerpos o que igual la eco, no sé, es que me acuerdo esta paciente que cuando empezó hasta el clínica con nosotros, pues había ido por varios contactos médicos, pues centro de salud, hospital comarcal, y al final si no estás metido en el mundo del trasplante tampoco sabes que tienes que sospechar que sea un rechazo humoral. Te parece incluso un cuadro medio banal al principio, lo que puede acabar muy mal. Entonces, volviendo a la pregunta,
yo creo que es el primer año bien y que luego igual pasan años y que tendríamos que ser un poco más cautelosos con los DSEAs anuales y si positivizan en algún momento a esos igual incluirlos como en un régimen un poco especial o de biopsias o de hacer ecos más seguidas o alguna reso de vez en cuando, no sé, un poco las ideas que yo he sacado. Una pregunta también, que es la duda que siempre generan estos pacientes, sobre todo el rechazo humoral, que lo tenemos ahí siempre más. Por ejemplo, esta paciente diagnostica un rechazo humoral, lo confirmamos al final con los anticuerpos, que lo vamos titulando y vamos siguiendo los títulos de anticuerpos que han bajado. Hemos tratado el rechazo, hemos subido inmunosupresión, le hemos puesto rituximab. ¿Cómo controlarías y cuándo volverías a controlar? O en principio, no sé si harías alguna biopsia en el seguimiento, qué dicen las guías, esto es invéntatelo, ¿cómo pues tú lo tienes ahora más fresco? Sí, aquí hay un montón de diversidad de opiniones. O sea, en general sí que se dice repetir por lo menos una biopsia, un poco por comprobar que ya no siga habiendo datos en activo, por así decirlo. Luego mantenía una inmunosupresión un poco hacia el alza, priorizando everolimus, tacrolimus y mantener el corticoide. Y pues... ¿Y si luego te vuelven a salir los anticuerpos, qué? Yo creo que pues igual volver al principio con los corticoides, eso igual no tiene tanto sentido, pero volver a plantear plasmaféresis o inmunoabsorción, las inmunoglobulinas, sí. Realmente no está claro cuántas tandas uno puedes dar, o sea, no hay como un número finito de que no, solo puedes dar 2 tandas y se acabó, no. Y luego pues están los otros tratamientos estos más novedosos de los inhibidores del proteasoma y del ipilimumab, que el ipilimumab es como más para pasar duda, pero inhibidores del proteasoma para bajar la altura plasmática también, eso podría hacer. ¿Alguna pregunta más? Yo tengo una pregunta. Tú muy bien dijiste que el tener un evento de rechazo mediado por anticuerpos aumenta el riesgo a la enfermedad vascular del injerto a largo plazo. El haber tenido uno, ¿cómo te cambiaría a ti la estrategia de monitorización y seguimiento de estos pacientes con coronariografía a largo plazo? Pues, a ver, realmente sí deberías, probablemente en algún momento comprobar las coronarias, sobre todo pensando por ejemplo en este caso. Sabemos que sí que se hizo una coronariografía que resultó normal, pero es verdad que ella por haber tenido rechazos humorales pues va a tener más riesgo en evolución. Entonces, o igual coronariografía o angiopatía de coronarias en algún momento, pues ir viendo en qué punto está la EBI, pues sí que va a ser importante, pues, precisamente por eso, porque tiene que tener más riesgo de pasar. Gracias. ¿Tú quieres comentar alguna cosa, Fran, de lo que ha dicho La verdad es que la colación de tu charla? ha dado una introducción muy buena y me ha encantado toda la parte que has dicho de lo que seas. Y bueno, sí que ha matizado algunas cosas, sobre todo de la monitorización. Así es que... Pues nada, si queréis continuamos, ¿vale? Muy bien.